Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 28 de junio, mi nombre es Nelly y damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios porque estamos aquí reunidos para poder leer, escuchar, meditar en la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra lectura en Segundo de Reyes. Vamos a empezar con Segundo de Reyes capítulos 13 y 14. Estamos leyendo en la versión traducción en lenguaje actual. Y pues antes de comenzar nuestra lectura, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, por todo lo que tú nos estás enseñando a través de tu palabra. Gracias, Dios. Ayúdanos a entenderla, a establecer tus principios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Reyes, capítulo 13. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a reinar sobre Israel cuando Joás, hijo de Ocosías, ya tenía 23 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria, y su reinado duró 17 años. Joacás desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados que Jeroboam, quien hizo que los israelitas pecaran y nunca se arrepintió de hacerlo. Por eso Dios se enojó y permitió que Hazael, rey de Siria, y su hijo Ben-Hadad vencieran a Israel en varias oportunidades. Hazael destruyó el ejército de Joacás y solo le dejó 50 jinetes, 10 carros de combate y 10,000 soldados de infantería. Preocupado por esto, Joacás oró a Dios, pues Hazael estaba haciendo sufrir mucho a los israelitas. En respuesta a su oración, Dios envió a un hombre que los libró del poder de los sirios y así volvió a reinar la paz en los hogares israelitas. A pesar de esto, los israelitas no dejaron de cometer los mismos pecados que habían cometido los descendientes de Jeroboam, quien había hecho pecar a Israel. Al contrario, continuaron pecando y no quitaron de Samaria la imagen de la diosa Astarte. Todo lo que hizo Joacás y cómo demostró su poder está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joacás murió, lo enterraron en Samaria. Su hijo Joás reinó en su lugar. Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey de Judá, que también se llamaba Joás, tenía ya 37 años de gobernar. La capital de su reino fue Samaria, y su reinado duró 16 años. Joás desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a los israelitas. Todo lo que hizo Joás y el poder con que luchó contra Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria, en la tumba de los reyes de Israel. Su hijo Jeroboam reinó en su lugar. Muerte de Eliseo. Eliseo se puso tan enfermo que estaba a punto de morir. Joás, rey de Israel, fue a verlo y lloró por él, diciendo: mi señor, fuiste más importante para Israel que los carros de combate y los soldados de caballería. Eliseo le dijo: toma un arco y algunas flechas. El rey así lo hizo, y Eliseo le dijo: prepara el arco para disparar. Él lo preparó. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las de Joás y le ordenó: abre la ventana que da al este. El rey la abrió y Eliseo le dijo: dispara. El rey disparó la flecha y Eliseo exclamó: esa flecha es una señal de Dios. Él te dará la victoria sobre Siria. Lucharás contra los sirios en Afec y los vencerás por completo. Después Eliseo le dijo al rey: toma las flechas. El rey las tomó y Eliseo le dijo: golpea el piso con las flechas. El rey golpeó el piso 3 veces y se detuvo.
Entonces el profeta se enojó con él y le dijo: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Si lo hubieras hecho así, habrías podido vencer a Siria de una vez por todas. Pero ahora solo vas a derrotarla 3 veces. Después de esto, Eliseo murió y lo enterraron. Tiempo después, en cierta ocasión, unos israelitas estaban enterrando a un hombre y de repente fueron atacados por un grupo de bandidos moabitas que todas las primaveras atacaban el país de Israel. Así que, para huir rápidamente, los israelitas arrojaron al muerto en la tumba de Eliseo. En cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto volvió a vivir y se puso de pie. Hazael, rey de Siria, había hecho sufrir a Israel durante todo el reinado de Joacás. Pero Dios demostró su amor por los israelitas y los ayudó, pues había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Por eso no destruyó a Israel por completo. Y hasta el momento en que esto se escribió, Dios siguió protegiendo a los israelitas. Cuando murió Hazael, su hijo Ben-Hadad reinó en su lugar. Entonces Joás, rey de Israel, se enfrentó a Ben-Hadad en 3 batallas y en todas lo derrotó. Así recuperó las ciudades que Hazael le había quitado en la guerra a Joacás, su padre. Capítulo 14. Amasías comenzó a reinar en Judá a los 25 años, cuando Joás tenía ya 2 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 29 años. Su madre, que era de esa ciudad, se llamaba Joadán. Amasías obedeció a Dios en todo, aunque no fue tan bueno como su antepasado David. Amasías, al igual que su padre Joás, no quitó los pequeños templos donde el pueblo seguía quemando incienso y ofreciendo sacrificios a los dioses. Cuando Amasías creyó que tenía el control del país, mató a todos los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos, pues en la ley que Dios le dio a Moisés dice: nadie debe ser castigado por un crimen que no ha cometido. Los padres no deben morir por culpa de sus hijos, y los hijos no deben morir por culpa de sus padres. Amasías mató a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal y conquistó la ciudad de Selá, a la cual le cambió el nombre por el de Jocteel, y este ha sido su nombre hasta el día en que esto se escribió. Un día Amasías le envió un mensajero a Joás, rey de Israel, en el que le declaraba la guerra. Joás le contestó a Amasías: una vez un pequeño arbusto le mandó a decir a un gran árbol: dale tu hija a mi hijo, para que sea su esposa. Pero una fiera del Líbano pasó y aplastó al arbusto. No hay duda de que has vencido a Edom, y eso hace que te sientas orgulloso. Mejor alégrate en tu triunfo y quédate tranquilo en tu casa. No provoques un desastre ni para ti ni para Judá. Sin embargo, Amasías no hizo caso y se fue a luchar contra Joás. La batalla tuvo lugar en Bet-Semes, que está en el territorio de Judá. Los soldados de Joás derrotaron a los de Amasías, quienes huyeron a sus casas. Luego de capturar a Amasías, Joás fue a Jerusalén y allí derribó 180 metros de la muralla de la ciudad, desde el portón de Efraín hasta el portón de la esquina. Se apoderó de todo el oro, la plata y los objetos que había en el templo de Dios y en el palacio. Tomó luego varios prisioneros y regresó a Samaria. Todo lo que hizo Joás, su poder y su victoria sobre Amasías, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria, en la tumba de los reyes de Israel. Su hijo Jeroboam reinó en su lugar. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más que Joás, rey de Israel. Todo lo que hizo Amasías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá.
Algunos se pusieron en contra de Amasías en la ciudad de Jerusalén, y aunque él escapó a la ciudad de Laquis, lo siguieron hasta allí y lo mataron. Su cuerpo fue cargado sobre un caballo y llevado a Jerusalén, la ciudad de David, donde lo sepultaron en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo llamó a Azarías, que tenía 16 años, y lo nombró rey en lugar de su padre Amasías. Azarías reconstruyó la ciudad de Elat y la recuperó para Judá. Jeroboam, hijo de Joás, comenzó a reinar en Israel cuando Amasías tenía ya 15 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 41 años. Jeroboam desobedeció a Dios, pues se comportó igual que Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Dios se dio cuenta de que todos los israelitas estaban sufriendo mucho y no tenían quien los ayudara. Entonces los salvó por medio de Jeroboam, pues aún no había decidido hacer desaparecer de esta tierra al pueblo de Israel. Jeroboam recuperó el territorio que Israel había perdido, el cual se extendía desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Esto había sido ya anunciado por medio de Jonás, hijo de Amitai, profeta de Dios, que era de la ciudad de Gad-Efer. Todo lo que hizo Jeroboam, su poder y cómo luchó y recuperó las ciudades de Damasco y Hamat para Israel, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam murió, lo enterraron en la tumba de sus antepasados. Su hijo Zacarías reinó en su lugar. Continuamos con Hechos capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 22 y hasta el capítulo 19, versículo 12. Y nada más comentándoles poquito de en lo que nos habíamos quedado. Nos quedamos en que Pablo estuvo en Corinto y decidió irse a Siria. Lo acompañaban Priscila y Aquila, pero que cuando llegaron al puerto de Éfeso, Pablo fue a la sinagoga y pues él hizo lo que estaba ya destinado a hacer, compartió de Jesús. Los judíos de ese lugar le pidieron que se quedara unos días más, pero Pablo no quiso, así que él continuó con su viaje hacia Siria. Ahora sí, a partir del versículo 22. Cuando llegó al puerto de Cesarea, fue a saludar a los miembros de la iglesia. Después salió hacia la ciudad de Antioquía. Pablo se quedó en Antioquía solo algunos días y después se fue a visitar varios lugares de las regiones de Galacia y de Frigia, donde animó a los seguidores a mantenerse fieles a Jesús. Por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo. Era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Apolo sabía también algo acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado. Un día, Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios. Como Apolo quería recorrer la región de Acaya, los miembros de la iglesia escribieron una carta a los cristianos de la región para que fuera bien recibido por todos. Cuando Apolo llegó a Acaya, ayudó mucho a los que, gracias al amor de Dios, habían creído en Jesús. Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús y con las enseñanzas de la Biblia les probaba que Jesús era el Mesías. Capítulo 19. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a la ciudad de Éfeso. Allí encontró a algunos que habían creído en el Mesías y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron: no, ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Pablo les dijo: ¿por qué se bautizaron ustedes? Ellos contestaron: nos bautizamos por lo que Juan el Bautista nos enseñó. Pablo les dijo:
Juan bautizaba a la gente que le pedía perdón a Dios, pero también le dijo a la gente que tenía que creer en Jesús, quien vendría después de él. Cuando ellos oyeron eso, se bautizaron aceptando a Jesús como su Señor. Pablo puso sus manos sobre la cabeza de esos 12 hombres y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces comenzaron a hablar en idiomas extraños y dieron mensajes de parte de Dios. Durante 3 meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga todos los sábados. Sin ningún temor, hablaba a la gente acerca del reino de Dios y trataba de convencerla para que creyera en Jesús. Pero algunos judíos se pusieron tercos y no quisieron creer. Al contrario, comenzaron a decirle a la gente cosas terribles acerca de los seguidores de Jesús. Al ver esto, Pablo dejó de reunirse con ellos y, acompañado de los nuevos seguidores, comenzó a reunirse todos los días en la escuela de un hombre llamado Tirano. Durante 2 años, Pablo fue a ese lugar para hablar de Jesús. Fue así como muchos de los que vivían en toda la provincia de Asia escucharon el mensaje del Señor Jesús. Algunos de ellos eran judíos y otros no lo eran. En la ciudad de Éfeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos, y ellos se sanaban. También ponía pañuelos sobre los que tenían espíritus malos, y los espíritus salían de esas personas. Salmo 146. Dios bendice a los que en Él confían. Alabemos a Dios. Yo quiero alabarlo y mientras tenga vida le cantaré himnos a mi Dios. No confíen en nadie, que ni el hombre más poderoso es capaz de salvarlos. Cuando ese hombre muere, se vuelve polvo, y ese día mueren con él todos los planes que hizo. El Dios de Israel bendice a los que en Él confían. Dios hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Dios siempre cumple sus promesas. Hace justicia a los que son maltratados por los poderosos. Da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los presos. Dios da vista a los ciegos, levanta a los caídos y ama a los justos. Dios cuida de la gente sin patria y sostiene a huérfanos y a viudas. Dios hace que fracasen los planes de los malvados. Ciudad de Jerusalén, que tu Dios reine por siempre, por todos los siglos. Alabemos a nuestro Dios. Proverbios 18, versículos 2 y 3. Al tonto no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. La maldad nunca llega sola. Viene siempre acompañada de vergüenza y desprecio. Bueno, la verdad es que el día de hoy hay mucho que comentar. Trataré de ser breve. Sí me gustaría comentarles las cosas que a mí me llamaron la atención. En el capítulo 13 de Segundo de Reyes vimos cómo la fidelidad de Dios hacia los israelitas, hacia su pueblo, porque a pesar de que los israelitas no dejaban de cometer los mismos pecados que habían cometido los descendientes de Jeroboam, aún así Dios tuvo misericordia de ellos y los libró del poder de los sirios. También leímos acerca de que Eliseo se puso tan enfermo que estaba a punto de morir y bueno, Joás, el rey de Israel, fue a verlo y Eliseo, bueno, todavía antes de morir le dice que prepare su arco para disparar. En fin, el Señor a través de Eliseo le da una señal a Joás, ¿verdad? De que iba a darle la victoria, que Dios le iba a dar la victoria sobre Siria. Por ahí también vemos que Eliseo le dice al rey, golpea el piso con las flechas, y el rey golpeó nada más 3 veces el piso con las flechas, pero el profeta resulta que se enojó porque le dijo, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces.
algo, un pensamiento mío es, y bueno, el rey cómo iba a saber que tenía que golpear todas estas veces, bueno, es un pensamiento mío. Pero después vemos que Eliseo muere y lo entierran, pero algo también increíble que bueno, que alguien avientan a un muerto en la tumba de Eliseo y resulta que el cuerpo de este muerto toca los huesos de Eliseo. Eso viene en el versículo 21. Y el cuerpo del muerto toca los huesos de Eliseo y el muerto vuelve a vivir y se puso de pie. Qué cosa tan increíble. En el capítulo 14 leímos acerca de Amasías, el rey de Judá, y también de Joás, el rey de Israel. Y vemos aquí, bueno, cómo ellos mueren y quedan en su lugar también tomando el reino sus hijos. En el caso de el hijo de Amasías, de rey de Judá, bueno, es Azarías. Y en el caso de Joás, el rey de Israel, bueno, empieza a reinar una vez que él muere, reina su hijo Jeroboam, otro Jeroboam. En Hechos capítulo 18 encontramos pues a un hombre, Apolo, que quiere hablar, quiere compartir también de Jesús y bueno, lo encuentran Priscila y Aquila. Obviamente Apolo estaba un poquito limitado, no sabía toda la historia de Jesús, entonces Priscila y Aquila lo llevan a su casa y le explican en forma más clara el mensaje de Dios. Así que bueno, Apolo sigue recorriendo, pues dice aquí la región de Acaya para poder compartirles a más personas acerca de Jesús. Qué increíble que todo lo que han estado haciendo los discípulos de Jesucristo, el compartir las buenas nuevas de salvación. Bueno, esto llevó también a Apolo a hacer lo mismo, al punto que Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús y con las enseñanzas de la Biblia les probaba que Jesús era el Mesías. Eso lo vimos en el capítulo 18. En el capítulo 19, algo también muy de mucha bendición, este pasaje en donde Pablo, bueno, llega a Éfeso y les pregunta a aquellos que habían creído en Jesús que si ya habían recibido el Espíritu Santo, y ellos dicen, ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues resulta que les explica, Pablo, les explica que Juan bautizaba a la gente que le pedía perdón a Dios, pero también le decía a la gente que tenía que creer en Jesús, quién vendría después de él. Entonces, bueno, cuando ellos escucharon esto, se bautizaron y Pablo puso sus manos sobre la cabeza de estos, dice aquí, 12 hombres, y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos comenzaron a hablar en idiomas extraños y dieron mensajes de parte de Dios. Pablo de verdad estaba entregado a la obra, entregado a hablar y compartir con toda la gente acerca de las buenas nuevas de salvación. Igual había oposición y él seguía determinado en eso que le había encargado precisamente nuestro Señor Jesucristo, que compartiera acerca de él. Increíble también que la palabra de Dios dice que Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. Esto es bien importante aclararlo. Es Dios el que hace los milagros y usa a las personas, en este caso a Pablo. Y dice el versículo 11 el versículo 12, que la gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponía pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Vemos aquí cómo Dios hizo los milagros por medio de él a través de, las ropas. Es increíble, dice aquí que los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado, y vemos en 2 de Reyes capítulo 13 cómo el muerto, ¿verdad? El cuerpo del muerto que tocó los huesos de Eliseo, pues también revivió, ¿verdad? Cosas increíbles, y eso solamente lo puede hacer Dios. Es algo
que también creo yo que viene del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y me lleva a pensar en lo que, en el caso de Pablo, lo que Jesús dijo. Marcos 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto es increíble. La gente que realmente cree en esto, pues vemos cómo es usada por Dios. Y esto es importante aclararlo. No son la ropa, no son las personas, es Dios actuando a través de ello. Y pues Salmo 146, ya se nos está acabando el tiempo. Salmo 146 es un salmo que me bendice mucho. Dice aquí versículo 8, Dios da vista a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, Dios cuida de la gente sin patria, sostiene a huérfanos y a viudas, Dios hace que fracasen los planes de los malvados. Si esto lo dice el Señor, hay que creer en el Señor. Realmente Él es el que hace todo esto. Dios es fiel y lo hemos visto muchas veces a través de su palabra, como a pesar de que su pueblo de Israel se desviaba, el Señor, ellos clamaban y Dios los escuchaba y los libraba de sus enemigos. Ese es el Dios poderoso, el Dios en el que creemos, y su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro libertador. Y bien, bueno, les recordamos de los teléfonos. Si quieren mandar saludos, peticiones de oración o hacer algún comentario de lo que Dios está hablando a sus vidas, los teléfonos son: para llamadas en México el número es 55 41 70 75 22. Desde Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá el número para llamadas es 877-2121-815. Y desde cualquier parte del mundo al número de WhatsApp más 505 8177 3708. Los esperamos el día de mañana aquí en DAB en español. Bendiciones. Cántalo con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, y su espíritu dio, para darnos poder, y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él.
de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió a ti y a mí, y su espíritu